La siguiente semana, específicamente el 4 de febrero, tendremos grandes noticias de Monster Hunter Wilds. Así es, las cuentas oficiales de Capcom han anunciado que se viene un evento principalmente llamado Capcom Spotlight, y después de ese evento vendrá el Monster Hunter Wilds Showcase, donde se presentarán noticias y novedades del juego, y lo mejor aún, veremos un nuevo tráiler oficial. Ahora, ¿qué podría venir aquí? Bueno, hay que empezar a repasar un poquito las cosas y ya empieza el tema de ponernos el gorrito de aluminio para empezar a especular. Creo que está claro que ya tiene que venir la presentación del nuevo mapa. Nos hace falta un mapa, que es el mapa de hielo. Es algo muy común en la saga, así que nos falta un mapa por anunciar. Y obviamente tendría que venir su Apex, ya que se están presentando los Apex de cada uno de los mapas cuando se presentan. Así que lo más probable es que venga el mapa de hielo junto con su Apex, y con esto ya terminaríamos la presentación de todos los monstruos nuevos. Ahora, como algo extra, podría venir un Leviatán de hielo, que se está rumoreando que podría venir por ahí, ya que en algún momento alguien mencionó que vio un tráiler donde vio un dragón que escupía hielo y demás, así que todo apunta a que sea un Leviatán de hielo que se podría ser presentado en el próximo tráiler. Ahora, otra de las cosas que también faltan por ver es el gameplay de Arbel. Arbel creo que tiene que estar presente ya por fin en un tráiler donde veamos un poquito más de gameplay, podríamos ver un poquito más de sus movimientos y saber un poquito más de Arbel, porque no sabemos nada de Arbel. Ahora, algo que se tiene que presentar en el showcase sí o sí, yo creo que va a ser el monstruo que posiblemente venga con la segunda beta. Recuerden que está anunciado que viene Gypceros, y aparte hay una sorpresa extra, que podría ser otro monstruo que aparezca en la beta. Todo apunta obviamente a que podría ser Quematriz, ya que Quematriz aparece en algunas capturas en la página oficial hablando de la beta, pero esto lo veo un poquito alejado, y yo me apunto a que va a ser un monstruo que no se ha anunciado y que va a regresar al juego. Ahora, ¿cuál podría ser? Bueno, yo creo que hay bastantes de los que se han rumoreado que podría venir al juego. Uno de ellos es la Iacruz, ya que en su momento analicé que el esqueleto podría estar perfectamente en el juego. También después de las últimas entrevistas de IGN hemos visto que los desarrolladores han dado ciertas pistas de que les gustaría que regresen, y es uno de los monstruos que más quiere la gente, así que yo no descartaría que en el tráiler veamos a la Iacruz, pero no creo que lo metan en la beta. En la beta yo creo que vendría un personaje no anunciado, un personaje que posiblemente regrese al juego y que metan en la beta, ya que si fuera Arbel sería muy fácil simplemente ponerlo porque es un monstruo ya anunciado y simplemente decir que viene Arbel. Pero yo pienso que va a ser un monstruo que no se ha anunciado, que se va a anunciar en el tráiler, que regresa a la saga y que vas a poder jugar junto a Gypceros en esta segunda beta. Así que lo más probable que veamos en el tráiler es el nuevo mapa de hielo, veamos el Apex del mapa de hielo, veremos un monstruo que sea parte del bioma de hielo, como normalmente siempre lo anuncian uno o dos monstruos y después el Apex, pero en este caso yo creo que no nos van a anunciar dos. Anunciarán un monstruo que regresa, y yo siento que la cereza del pastel sea la Iacruz anunciado para que suba el hype a tope, la gente se emocione, y yo creo que sería lo mejor para poder vender el juego al 100%. Así que pues esperemos a ver qué nos muestran la siguiente semana, y recuerden que estaremos en vivo. Todo esto lo transmitimos en la plataforma morada, así que te voy a dejar el link en un comentario fijado para que vayas, nos sigas por ahí y que estés al pendiente a la hora que se haga el stream para poder ver el tráiler en vivo y reaccionar a las cosas en vivo de ese evento. Ahora, de todos modos, si estás en el canal de WhatsApp, no te preocupes, por ahí te voy a notificar cuando ya empiece el evento para verlo en vivo, para reaccionarlo y para poder ver qué nos presentan en el nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds. La verdad que estamos a menos de un mes de la salida de Monster Hunter. Recuerden que en este canal estaremos trayendo muchísimo contenido de Monster Hunter, estaremos cubriendo el tema de las betas, los eventos, todo lo que sea relacionado con Monster Hunter. También te quería mencionar que somos parte del Capcom Creators, o sea, somos creadores de contenido oficiales. Esto creo que no lo había dicho en el canal, sino lo dije en las demás redes, pero no lo había dicho en el canal, así que tendremos muchísimo contenido en el canal e incluso tendremos contenido exclusivo, así que si no te has suscrito al canal, suscríbete, porque este mes estaremos cubriendo completamente el juego. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.